Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Hay que demostrar a la sociedad civil que la educadora y el educador están en huelga, pero estando en huelga no están parados de enseñar, están enseñando a los niños democracia. Mañana 19 de marzo inicia el paro nacional del magisterio colombiano, que esta vez será de 48 horas. En Educación y Cultura les contamos por qué los maestros y maestras salen nuevamente a las calles. Todos los maestros de Colombia saldremos a ese paro de 48 horas, el cual ha sido programado y aprobado por unanimidad en el Comité Ejecutivo de FECODE. Necesitamos que el gobierno modifique el artículo en la Constitución que permita modificar, estructurar el sistema general de participación para que se le inyecte más dinero a la educación, para que tengamos una educación de calidad, unas escuelas con infraestructura, con ambientes escolares agradables para nuestros estudiantes. Rechazar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que ha radicado el Gobierno Nacional al Congreso de la República, un Plan Nacional de Desarrollo que por completo desprecia la educación pública de los colombianos. Por eso nosotros exigimos al Gobierno Nacional que en su Plan Nacional de Desarrollo se amplíe la financiación del sistema educativo colombiano para que los niños, niñas, jóvenes de Colombia tengan unas garantías completas en cuanto al acceso a la educación. En cuanto a salud, es decirles a ustedes que cada día se agudiza más en la prestación del servicio, no solo en la prestación de nuestro servicio, sino en lo que tiene que ver con ARL, que no definen, tampoco se le da solución a los problemas de incapacidades y otra serie de elementos fundamentales para el buen desarrollo de nuestros maestros en cada una de las instituciones, creando un problema tanto para los rectores como para el desarrollo de las clases con nuestros estudiantes. El maestro debe en sus estudiantes infundir de manera objetiva una investigación y un análisis de los hechos que están ocurriendo en el país. Un pueblo que sigue un pensamiento homogéneo es un pueblo que va derecho a una dictadura, y nosotros necesitamos generar controversia en nuestros estudiantes. Esta libertad de cátedra que quiere el gobierno hoy sesgar es aquella que forma estudiantes que piensan, que argumentan, que relacionan, que fundamentan. Y no es un engaño y no es una mentira que a este gobierno neoliberal no le conviene estudiantes que piensen, estudiantes que confronten. Hoy por hoy se siguen asesinando los líderes sociales, los líderes sindicales, y se sigue persiguiendo a toda aquella persona que piense diferente al Estado, que piense diferente al gobierno. Es así como vemos que hay proyectos que nacen de un partido donde quieren colocar de mordaza a los maestros. Este 19 y 20 vamos todos a las calles, ni un solo maestro en las aulas de clase. Vamos a este paro que es el abrebocas a un paro indefinido si no encontramos soluciones inmediatas a la problemática que vive el magisterio en Colombia y los líderes sociales. Los esperamos este 19 y 20 de marzo, todos en las calles, todos fuera de las aulas. ¿Por qué? Porque el maestro en la calle también está educando. Mañana martes se realizarán asambleas informativas en todos los municipios del departamento y el miércoles 20 de marzo los maestros y maestras se concentrarán en Cali, donde se movilizarán desde la estación del ferrocarril hasta la plazoleta de San Francisco. La cita es a partir de las 8 de la mañana. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. Con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz se busca verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Pero parece que para el Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque, la JEP representa un peligro para sus intereses. Como una estrategia para acabar con la JEP, el presidente Iván Duque objetó 6 artículos de la ley estatutaria, objeciones que son un nuevo golpe a la paz. Aquí no hay nada jurídico de fondo, sino que esto es un tema político. ¿Y cuál es el tema político? Pues mantener contento a los sectores radicales del Centro Democrático, que a su vez presionaron muchísimo al presidente Duque para que firmara estas objeciones. Ese es el problema que nosotros tenemos, lo que se esconde es eso. Y esto lo que beneficia son muchos bandidos y criminales que no quieren ir a la JEP. Con estas objeciones, el presidente Iván Duque desacata las sentencias que sobre este tema ya hizo la Corte Constitucional y regresa al país a discusiones que no tienen ningún fundamento jurídico. Son objeciones casi que de forma, no hay ningún criterio de fondo. Segundo, son objeciones que van en contra del marco legal colombiano. La ley estatutaria la discutió y la debatió ampliamente el Congreso. Pasó a control constitucional y la Corte Constitucional la declaró exequible, es decir, ajustada a la Constitución. Una de las objeciones del presidente establece que la JEP no puede investigar, juzgar y sancionar, una función que es inherente a la responsabilidad que tienen los jueces que la integran. En medio de todo este proceso, lo que sí es claro es que hay objeciones realmente ridículas. Por ejemplo, se dice que la JEP no puede practicar pruebas. Y esto es un tema ridículo. La naturaleza de un juez, no importa el que sea, el de la JEP o cualquiera, es practicar pruebas. En más de 50 años de guerra, políticos y empresarios han sido los grandes ganadores. Se apoderaron de 6 millones de hectáreas de tierra despojadas a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Hoy son estos empresarios y políticos los que le temen a la verdad y la justicia. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. En el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Iván Duque se esconde una contrarreforma laboral y pensional, un plan de desarrollo con el que gana el sector financiero y los grandes empresarios, mientras los trabajadores siguen perdiendo. Los regalos de este gobierno a los grandes empresarios no paran. El año pasado, a través de la ley de financiamiento, les otorgaron cerca de 34 billones de pesos en beneficios tributarios y reducción de impuestos. Y este año los regalos continúan. El Plan Nacional de Desarrollo autoriza la contratación de trabajadores por horas, fomentando trabajos precarios sin ninguna garantía para los empleados y a bajo costo para los empresarios. Con eso, el trabajo por horas le representa a los empresarios un ahorro del 52% en lo que le reconocerían a cualquier trabajador si fuera contratado, como dice el Código Sustantivo del Trabajo. Se modifica el Código Sustantivo del Trabajo y se acaba la estabilidad laboral y las responsabilidades del empresariado con el trabajador. Mientras los grandes empresarios ganan, los trabajadores perderían cerca del 36% de sus ingresos. Pero además, el artículo 113 del Plan Nacional de Desarrollo crea el piso mínimo de protección social, una medida con la que se pretende reemplazar el derecho a la pensión por un programa que dice ser de protección a la vejez. Sacar a la gente del carril de la seguridad social, que es realmente lo que viene ocurriendo, y mandarlo a un carril que le llaman de protección a la vejez, donde tiene derechos desiguales. No es lo mismo estar en seguridad social cotizando con lo que ya conocemos que en el nuevo carril de lo que llaman protección social. Son viejitos de segunda categoría disfrazados de pensionados. Los regalos continúan porque el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 119 crea más beneficios para los fondos privados de pensiones, beneficios que representan 12.000 millones de pesos. Hay un artículo que dice: cuando llegare a ocurrir que suban las pensiones por encima del índice de precio al consumidor, el Estado subsidiará a los fondos privados de pensiones para que asuma esos pagos. Es decir, los fondos privatizan las ganancias tremendas que han tenido en todo este periodo, pero ante el amago de tener que darle un poquito más al pensionado, se socializa para que todos paguemos lo que siempre tuvo que pagar el fondo privado de pensiones.
Hoy a los trabajadores que cotizan a pensión pero no alcanzan a pensionarse se les devuelve el dinero ahorrado, pero el artículo 117 del Plan Nacional de Desarrollo busca que ese dinero sea trasladado al mecanismo de beneficios económicos periódicos, es decir, el dinero ahorrado durante toda la vida laboral dejaría de ser del trabajador. Llegado el momento, si no alcanza pensión, tiene 10 días, solamente 10 días para pedir la devolución. Si usted no se dio cuenta, si se le pasó, si no estuvo bien asesorado y se le pasaron los 10 días, su plata deja de ser suya y pasa a BEPS. Los BEPS son los beneficios económicos periódicos. Deja de ser suyo, ya no es heredable. Si usted se muere, ya ese monto ahorrado no se lo entregan a sus herederos y se lo van a pagar por mensualidad. El Plan Nacional de Desarrollo tiene como meta crear más de 1,5 billones de empleos y reducir el desempleo al 7.9%. Lo que no dice es que estos trabajos serán precarios, con salarios de hambre y sin derecho a nada. Las mejores condiciones para las empresas son las peores para los trabajadores. Las raciones mínimas del plan de alimentación escolar y la imposición de una jornada única sin condiciones son dos de los principales problemas que afectan a estudiantes y docentes de las instituciones educativas del municipio de Palmira. En este momento se presenta una situación muy compleja en la parte del PAE en nuestras instituciones educativas, debido a que el gobierno ha enviado unos utensilios de raciones, son 4 raciones, uno para el jugo, la sopa, el arroz y digamos el pollo o el huevo, entonces son unas cositas súper diminutas para que los niños puedan ingerir sus alimentos. Uno se pregunta si es que hay algún nutricionista que dice que esa es la cantidad exacta para que un niño se alimente bien, esa es la porción deseada. Entonces nos encontramos en una grave problemática, porque si ese es el PAE para que nuestros niños se alimenten y que es una ración de desayuno, de almuerzo y rindan en nuestras instituciones educativas, pues no, eso no va a ser posible. Otro momento que tenemos ahora es la jornada única. La jornada única se le ha pedido al señor alcalde que inicie con unas garantías. La principal en algún momento es la infraestructura, pero ¿cómo vamos a tener 5 grados, 4 grados en un solo espacio si no hay una terminación de esos espacios que se necesitan para que los estudiantes tengan jornada única? ¿Qué va a pasar con los docentes que van a ejercer esa jornada única? ¿Si van a ser unos docentes calificados con esas áreas que realmente necesitamos para los estudiantes? Educación y cultura. Una cita semanal con la actualidad sindical, la cultura y la educación. Un programa del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, SUTEV. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión. Transformar para el mañana el hombre de mi nación. Después de 7 meses de haber sido demolidas 6 instituciones educativas de la ciudad de Cali, las obras aún no arrancan. Pese a que el dinero sí está, ni el Ministerio de Educación ni la empresa constructora responden por el retraso de estas obras. Desde hace más de 7 meses fueron demolidas 6 instituciones educativas en la ciudad de Cali. Al día de hoy las obras no avanzan y han sido afectados más de 5.000 estudiantes que fueron reubicados en otros planteles educativos que no brindan condiciones dignas. A decir del gerente del fondo, no se iban a reiniciar las obras porque había muchos problemas con el contratista y con los interventores. No es justo que las comunidades educativas, y en especial los niños y los maestros y los directivos docentes, estemos pagando los platos rotos de una ineficiencia y una negligencia desde el Ministerio de Educación para abajo con todos sus contratistas. El retraso en las obras ha promovido la deserción escolar en las instituciones educativas y, por otro lado, ha aumentado la cobertura contratada con los colegios privados. Lo que ha hecho es que se dé una estampida de nuestros estudiantes a la educación contratada, a la cobertura educativa contratada y a colegios privados. Y nosotros hemos perdido
cobertura educativa oficial, precisamente por eso. No tenemos la institución adecuada al momento que se tiene que tener, la matrícula que tenemos la vamos a perder y vamos a tener una obra que va a convertirse en un elefante blanco. El retraso en la construcción no solo promueve la deserción escolar, sino que también obliga a los rectores a entregar docentes a la Secretaría de Educación, afectando la estabilidad laboral de los maestros y maestras. Nos castigan doblemente con el incumplimiento en la ejecución de las obras y con el retiro, con el traslado de docentes a otras instituciones educativas. La construcción de los 6 colegios que fueron demolidos tiene un costo que supera los 38.000 millones de pesos y los contratos fueron adjudicados durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos a través del Fondo de Infraestructura Educativa a la empresa portuguesa Mota Engil, una compañía que tiene varias investigaciones a nivel internacional por incumplimientos en la construcción de megaproyectos. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. La entrega de docentes sin tener en cuenta los cortes de las matrículas y la imposición de una jornada laboral que está por fuera de la ley son parte de los problemas que enfrentan hoy los maestros y maestras del municipio de Tuluá. La primera situación que tenemos en la institución educativa Gimnasio del Pacífico, donde el señor rector emana una circular en la que le asigna los horarios a los compañeros maestros y le asigna unos horarios de 6 horas y media. Él dice que se ampara en la normatividad vigente, tomando media hora de las 2 horas complementarias que debemos de cumplir los maestros, cuando la directiva ministerial número 16 es bien clara y bien tácita. Dice que la permanencia de los docentes son 6 horas, incluido el receso o descanso escolar. Tuluá es una ciudad-región y por ser ciudad-región hay mucha gente que emigra. Va, vuelve, y eso es un fenómeno que se presenta a nivel nacional, sobre todo a los comienzos de año. Entonces eso no garantiza que al primer día de clase estén todos los estudiantes. Hablamos con el señor secretario de que se respetaran los cortes establecidos con el CIMA para no liderar docentes, para no hacer movimientos administrativos innecesarios. No se está respetando eso por parte de algunos directivos docentes y empieza esa inconformidad, ese temor, ese azar que de algunos compañeros de pensar que van a estar siendo liberados y empieza esa inestabilidad emocional y laboral de los docentes del municipio de Tuluá. La Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión del SUTEP conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el municipio de Bugalagrande, una actividad que resaltó la lucha de las mujeres por sus derechos y el aporte que éstas hacen a la construcción de un país con justicia social. Por nuestras compañeras caídas en la lucha, ni un minuto es esto, toda la vida de lucha y movimiento. Como parte de las actividades programadas para este año, la Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión conmemoró el Día Internacional de la Mujer en el municipio de Bugalagrande, una fecha donde se destacó la lucha histórica de las mujeres por sus derechos. Este día es muy importante para nosotras las mujeres para hacerle entender al mundo que no es un día de fiesta, es un día de lucha. Por nuestra lucha, por nuestras conquistas, han muerto muchas mujeres. Actualmente estamos vivenciando un reconocimiento a la mujer, pero ese reconocimiento se ha dado por todo ese caminar que han dado las mujeres durante muchos años para alcanzar lo que hoy nosotras estamos gozando. Aún así, en este momento todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Durante esta conmemoración se recalcó la
responsabilidad de las maestras en la formación de estudiantes que conozcan la historia de lucha de las mujeres, una historia en la que se han enfrentado imposiciones culturales, económicas, políticas y sociales que atentan contra su dignidad. La maestra tiene la obligación de mostrarle a sus estudiantes el porqué del Día de la Mujer, el porqué de nuestras luchas, el porqué de nuestras marchas, de porqué de nuestras huelgas de hambre. La Secretaría de Género, Igualdad e Inclusión hizo un reconocimiento a las más de 10.000 maestras que hacen parte de la organización sindical y quienes desde allí fortalecen la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad. Las mujeres han tenido que luchar por un espacio en la sociedad y también dentro del sistema educativo. Entonces es la oportunidad para poder resaltar la labor que ellas hacen, porque además de eso son madres, son esposas y entonces tienen que hacer un sinnúmero de labores antes de ir al aula de clase. En esta actividad participaron maestras de los municipios del norte del Valle del Cauca. El próximo 29 de marzo se realizará la conmemoración del Día de la Mujer para las maestras de Cali y los municipios aledaños. Educación y cultura. En el mes de marzo se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. El derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición son las principales reivindicaciones de este movimiento. Mi nombre es Julieta Ospina, madre de Caterine Soto, la niña asesinada por el ejército en el 2007. No hay un preso, no han pagado un día de cárcel, se saben quiénes fueron, cuántos dispararon, dijeron que ella había muerto en combate, cosa que ha sido falsa. Y aquí estoy en la lucha, arriesgando también mi vida porque también he sido amenazada. Mi hijo era un estudiante de ingeniería en sistemas. Desapareció el 19 de diciembre, apareció vestido de guerrillero como falso positivo y llevamos 12 años en impunidad, no nos han resuelto nada. Historias como las de Julieta o Beatriz hacen parte de los cerca de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, cometidos por militares durante los 2 periodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Eran jóvenes que tenían características muy similares, jóvenes de población muy pobre que estaban buscando trabajo y que fueron engañados y luego llevados a algún lugar de Colombia. Los fusilaban y luego los presentaban como guerrilleros dados de baja en combate. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos y masacres hacen parte de los crímenes que tienen como responsable al Estado colombiano, crímenes que en muchos casos se han realizado en complicidad con grupos paramilitares. Esa, digamos, cantidad de hechos victimizantes registra un número de víctimas tan importante como las de cualquier otro actor del conflicto. Y en esa medida, pues las víctimas de crimen en Estado también deben ser reconocidas, deben ser dignificadas, deben ser resarcidas, sobre todo reconocidas por la sociedad. Que la insurgencia tiene víctimas, sí, y tiene responsabilidad, que el paramilitarismo tiene víctimas, sí, y tiene responsabilidad, pero el Estado también tiene víctimas y debe responder por ellas. Vamos a encontrar que eran sindicalistas, estudiantes, líderes sociales, que siempre pretendían trabajar por la transformación del país. Las víctimas de crímenes de Estado son ninguneadas, son acorraladas, perseguidas, revictimizadas cuando hacen el ejercicio de búsqueda de justicia. Cuando el victimario es el Estado, el aparato judicial se vuelve más lento de lo habitual. El aparato administrativo para los procesos de reparación se vuelve más lento de lo habitual y el aparato mediático dominante suele mirar para otro lado. El 6 de marzo se conmemoró el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, una fecha en la que se sigue rescatando la memoria de las garras del olvido para reivindicar la lucha y los sueños de quienes fueron asesinados y desaparecidos por pensar y construir un país digno para todos y todas.
años, el avalúo catastral y el impuesto predial de las viviendas en Cali se ha incrementado en un 38%, un alza indiscriminada que hace imposible el pago de este impuesto para los caleños. En menos de 7 años, los alcaldes de turno han incrementado el avalúo catastral de las viviendas de Cali 3 veces. Por estas medidas, los caleños y caleñas son víctimas de un alza indiscriminada en el valor del impuesto predial que pagan cada año por sus viviendas. Las casas crecieron, casi que se duplicaron, es más, algunas se triplicaron de valor. Había gente en estrato 1 que tenía una casa que valía 27 millones, le pasó a 50, 60, 70 millones. Con el último reavalúo catastral aprobado por el Consejo Municipal en diciembre de 2018, el valor de la vivienda en Cali alcanzó un crecimiento del 38%, es decir, que se triplicó durante la administración de Jorge Iván Ospina, Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage. En el estrato 1 nos dio un ejemplo y la casa pasa de 70 millones a 100 y pico millones. Creció en el 38% el avalúo catastral de una casita del estrato 1. Y por esa misma línea, todos los estratos. Va creciendo tanto el valor de la casa, de la vivienda, como el predial, mucho más de la capacidad de pago de la gente. El aumento en la vivienda de interés prioritario y de interés social trajo efectos negativos para los propietarios de los inmuebles, porque detrás de todo esto se esconde una recategorización de los estratos y la pérdida de beneficios. La casa que se creció es de valor y que es estrato 1, muy prontamente va a pasar a ser otro estrato. Cuando tú tienes una casa que vale 100 millones, 100 y pico, ya no vale 27, ya no vale 40, ya no eres pobre. Ya no eres considerado pobre, entonces por tanto tú no tienes derecho a que se te aplique, se te meta dentro del régimen subsidiado con un nivel que te beneficie. Pese a que los ciudadanos no cuentan con una capacidad de pago sólida, la administración municipal pretende recaudar 600.000 millones de pesos este año. Pero además, bajo la figura del papayazo, busca recuperar la cartera morosa por el impuesto predial que a la fecha supera los 2.5 billones de pesos. ¿Ellos qué hacen? Cogían a la gente tramposamente y le decían, no señor, si usted quiere el beneficio del papayazo, la rebajita de los intereses, hágame un acuerdo de pago de estos 10, 15 años y ¿qué hace allí? De una hoja segura, que hagan acuerdo de pago y pierdan ¿qué? La prescripción. Cuando han pasado 5 años y la administración municipal no ha hecho el cobro del impuesto predial a los ciudadanos, la deuda caduca. Por eso el llamado a los caleños y caleñas es para que se asesoren jurídicamente antes de firmar un acuerdo de pago y no pierdan los beneficios a los que por ley tienen derecho. La lucha contra el Bituango nunca la voy a dejar. Por culpa de esa represa perdí mi dedo pulgar. ¿Cómo? Desmantelen al Bituango de manera controlada y no causen más tragedia. La amenaza ya está dada. Este es el río Cauca. Atraviesa 7 departamentos y más de 180 municipios de Colombia. Nace en el departamento del Cauca y desemboca en Bolívar. En su largo recorrido de sur a norte, el río Cauca sostiene la vida de comunidades, animales y plantas. Y seguimos insistiendo porque guardamos esperanza de volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. De volver al río Cauca, al Bareque y la Atarraya. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.